Buenas noches. Siendo las 20 horas del 28 de noviembre de 2018, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz, convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos en Funciones, verifique el quórum legal y dé cuenta del asunto a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y Roberto Eduardo Sigal Aguilar, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera del Código Electoral del Estado, y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. El asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con las claves de identificación, nombre de los actores y responsable, precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la relación del asunto programado para esta sesión pública. Magistrado presidente, señores magistrados. Gracias, secretaria. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con el asunto que se propone para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Magistrado Javier Hernández Hernández, le solicito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 272 de este año, turnado a la ponencia a su cargo. Gracias, señor presidente. Señores magistrados, quiero poner a consideración de ustedes el proyecto del juicio ciudadano que acaba usted de citar, que guarda relación con la sentencia que en su momento dictó la Sala Regional Jalapa, identificada como SXJDC 915/2018. Se trata de un juicio ciudadano que en su momento promovieron algunos militantes del Partido Acción Nacional, entre ellos el señor Agustín Jaime Andrade Murga, quien viene combatiendo la resolución del 11 de octubre de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del indicado partido político. En esta resolución se enderezaron dos agravios en particular, mismos que hemos estudiado o pretendemos estudiar en conjunto, y que están vinculadas con la supuesta invalidez de la convocatoria para la elección de la o el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz, así como señalar que los requisitos ahí establecidos resultan desproporcionados, excesivos e irracionales. Con relación al primer motivo de inconformidad, los ciudadanos sostienen que la convocatoria se emitió por un órgano partidista que no tiene las facultades para emitir esta convocatoria. Propiamente refiere que el secretario, por instrucciones del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, carecía de facultades para emitir la misma. Sin embargo, quiero poner a su consideración que este agravio no se le dé la razón, tomando en cuenta lo previsto por el artículo 57, inciso J de los estatutos, el cual faculta al presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional para dictar las providencias necesarias en casos urgentes y, cuando no sea posible convocar al órgano competente, lo que en el caso se justifica. Esto es, señores magistrados, en el caso, si bien la convocatoria no está asignada por el órgano que originariamente compete, la facultad para emitirlas está en la disposición que acabo de citar, que regula lo que en el estatutario de Acción Nacional se llaman providencias necesarias y por su urgencia. Al grado que a esta fecha, pues el proceso interno del indicado partido se encuentra en la etapa de resolver las posibles inconformidades respecto de los resultados. Por esta razón, incluso siguiendo los criterios de la Sala Superior, que ha determinado que la omisión de ratificarlas por el órgano permanente, por la Comisión Permanente, no es motivo suficiente para invalidar la convocatoria,
porque basta que se emita por el órgano competente para determinar si existen o no agravios, para que el órgano jurisdiccional pueda revisarlo. Es por lo que estoy proponiendo a ustedes que este motivo de agravio se considere como infundado, como inoperante, perdón. Con relación al segundo motivo de agravio, donde aducen los inconformes que la convocatoria exige requisitos desproporcionados, irracionales, específicamente con relación al monto de las firmas que se tienen que presentar para poder ser registrado como candidato al Comité Directivo Estatal, haciendo un análisis de todas y cada uno de los aspectos exigidos por la convocatoria, desde nuestro punto de vista no se advierten estos aspectos que pudieran considerarse contrarios al principio de proporcionalidad. Es decir, no es una limitante que afecte el derecho político electoral de ser votado. Sobre todo si se toma en consideración que la Sala Superior ha sostenido que la finalidad de establecer los porcentajes en las convocatorias, sobre todo del Partido Acción Nacional, tiene como finalidad constitucional buscar fortalecer la representatividad de las corrientes de opinión al interior del instituto político, en este caso de Acción Nacional. En pocas palabras, la misma Sala Superior ya se ha ocupado de este tema y ha sostenido que el porcentaje de firmas de apoyo para solicitar su inscripción como candidato al Comité Directivo Estatal, pues es un requisito dentro de los parámetros constitucionales que no afecta el derecho político electoral de ser votado y que de alguna manera contribuye al fortalecimiento del sistema de partidos, en este caso del sistema de partidos de México. Por esta razón, también en cuanto a este motivo de inconformidad, quiero proponérselos a ustedes que se considere como inoperante e infundado. Y en razón de esta situación, el sentido del proyecto es confirmar la resolución de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Está a su consideración, señores magistrados. Muchas gracias, señor magistrado Hernández. No sé si había alguna otra intervención. Señor magistrado Sigala. Sí, muy buenas noches, tengan todos y todas quienes hoy nos acompañan. Yo únicamente quisiera centrar mi participación en un tema que, y para efecto de razonar mi voto, en el proyecto que nos pone a consideración el señor magistrado Javier Hernández, quisiera manifestar que desde la primera vez que nos reunimos yo tenía ahí mis dudas precisamente por uno de los temas que se está acotando en el mismo y que era el relativo a la ratificación de las providencias que se consideran urgentes que realizó el Partido Acción Nacional al emitir la convocatoria y que estas providencias tenían que haber sido ratificadas por lo que era la comisión permanente de acuerdo con el estatuto del propio partido político. En aquella ocasión, nosotros, en el caso de la ponencia del suscrito, requirió que efectivamente hacía falta este informe de la comisión permanente para saber si se había o no ratificado esta providencia que se consideraba urgente. Si efectivamente había sido un trámite de tipo urgente, de acuerdo con su propio reglamento, pues tenía que tener esta ratificación de la citada Comisión Permanente del Consejo Nacional para que se pudiera entender como satisfechos todos los requisitos formales que se encontraban en esta providencia. Aquí, efectivamente, se hizo el requerimiento y nos contestó que está en trámite y que aún todavía no se ratificaban. Entonces, la verdad es que yo me encontraba en este sentido un poco indeciso respecto a este requisito formal. Es un requisito meramente formal, pero que a final de cuentas lo establecen los propios estatutos del partido. Sin embargo, después de hacer un análisis minucioso y investigar precedentes, me encontré con un precedente
de la Sala Superior, que es el 315 del 2018, que efectivamente es una sentencia que se dictó el 6 de junio de este año, en el que se plantea un caso similar en el que también se emite una convocatoria, se emite una providencia urgente que en su momento no fue ratificada por la Comisión Nacional, la Comisión Permanente de este Consejo General, y que en apariencia pudiera vulnerar este procedimiento establecido. Sin embargo, al analizar la ejecutoria federal, nos encontramos que ya la Sala Superior se pronunció que efectivamente se trata de una omisión que no afecta el fondo del asunto, porque nos dice que estas providencias son resoluciones extraordinarias que se emiten en casos urgentes y que surten sus efectos jurídicos con su sola emisión, por lo que únicamente dejarían de tener eficacia en el caso de que la Comisión Permanente del PAN decidiera no ratificarla. ¿Qué quiero decir con ello? Que aquí en el precedente es muy claro y nos dice, efectivamente hay un vicio de carácter formal. Sin embargo, esta providencia está surtiendo sus efectos jurídicos en el momento en que se emite esta convocatoria, la cual ya se llevó a cabo la elección, y nos dice que únicamente van a dejar de tener eficacia en el caso de que la Comisión Permanente del PAN decidiera no ratificarlos. ¿Qué quiero decir con ello? Que al parecer pudiera verse que en la resolución se está declarando este agravio y se dice, ¿sabes qué? No te afecta respecto a lo formal, porque mientras no se apruebe o no sea ratificada, pues no afecta lo que ya aconteció. Ahora, aquí en el proyecto me percato que incluso se está anexando un párrafo en el que precisamente se está estableciendo que se dice, bueno, no te afecta respecto al fondo del asunto. ¿Por qué? Porque si la Comisión Permanente decide no ratificarlo, no va a tener validez, y en el proyecto se está explicando que aún cuando este agravio que estamos viendo que se declaró infundado, aun cuando pareciera que se está validando la propia convocatoria, en el proyecto se establece que se está declarando infundado. ¿Por qué? Porque ya surtió sus efectos jurídicos, pero se está estableciendo que si la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional invalida estas providencias, o en su caso decide no ratificarlas, pues automáticamente va a quedar sin efectos. Entonces, nada afecta el hecho de que aún no han sido ratificadas por esta autoridad, porque entonces todavía se podría controvertir la validez de la misma. Creo yo que con esto, desde mi punto de vista, era el tema que yo tenía ciertas dudas por el tema de los requisitos formales. Sin embargo, bueno, creo que se supera, y creo que en el propio precedente de la Sala Superior es muy claro, porque es un caso prácticamente similar al que aconteció. Y bueno, nosotros como tribunales locales pues tenemos que seguir los criterios que emite la Sala Superior, y en este sentido al final comparto la consideración del proyecto, precisamente porque creo yo que se están dejando a salvo los derechos de que en caso de que la Comisión Permanente no ratifique esta convocatoria, pues la misma va a quedar sin efecto, y es por ello que yo estaría a favor del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Sigala. No sé si habría alguna otra intervención. Señores magistrados, si me permiten, a mí también me gustaría posicionarme en este caso, el caso del JS 272-2018, que debo decir de entrada que, como ya lo señaló el magistrado Sigala, fue motivo de diversas sesiones de los magistrados, diversas sesiones de trabajo en las que se plantearon diversos aspectos que generaban un debate sobre si en este caso quedaba colmado
un requisito procedimental para validar la convocatoria que fue motivo de la resolución partidista impugnada. Había justamente este debate y pues yo agradezco la apertura del magistrado ponente porque se retomaron varios aspectos que enriquecieron mucho el proyecto. Sin embargo, creo que la propuesta que se realiza en el fondo y con la instrucción que se hizo en el propio asunto, creo que debe declararse fundado el agravio porque no se da justamente una respuesta frontal al planteamiento del actor cuando señala sobre la no ratificación de las providencias por las que se emitió la convocatoria. En ese sentido, también creo que al no constar justamente esta cuestión, pues no podría acompañar el confirmar la resolución intrapartidista. Esencialmente porque creo que la democracia interna de los partidos políticos, de la que se han ocupado diversos autores como Ignacio Navarro Méndez en su obra sobre los elementos mínimos, la democracia interna de los partidos políticos y qué elementos mínimos deben contener su normatividad y todos el respeto, por ejemplo, a los derechos fundamentales que deben contemplarse para considerarlos democráticos, pues creo que es el referente que tenemos para dar un contexto a esta litis, a este asunto que se está resolviendo. Igualmente, la jurisprudencia 3/2005 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece en la tesis de rubro los estatutos de los partidos políticos, elementos mínimos para considerarlos democráticos, entre otras cosas, que la protección de los derechos fundamentales de los afiliados que garantice el mayor grado de participación posible, como son el voto activo y pasivo en condiciones de igualdad, el derecho a la información, la libertad de expresión y la el libre acceso y salida de los afiliados, pues son los elementos parte de los elementos mínimos que deben contener toda normatividad partidista. Estas razones aplicadas al caso concreto me impiden compartir la conclusión de la propuesta en el sentido de confirmar la resolución intrapartidista CJ diagonal JIN diagonal 247/2018 de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, sobre todo porque en el asunto que nos ocupa, los inconformes alegran agravios relativos a la confirmación que hace la instancia jurisdiccional respecto de la convocatoria para la elección del el presidente, Secretaría General e integrantes del Comité Directivo Estatal del PAN. Los agravios estriban en combatir, en esencia, una indebida e incompleta fundamentación y motivación de la resolución impugnada, primeramente respecto a los argumentos de la responsable relativos al procedimiento de autorización para la expedición de la citada convocatoria y a la postre el reconocimiento de validez de ciertos requisitos establecidos en la misma. En la propuesta se llega a la conclusión de declarar infundados e inoperantes los agravios vertidos por los inconformes. Sin embargo, como adelanté, mi descenso estriba en que en mi consideración debe declararse como fundado el primer agravio y suficiente para revocar la resolución impugnada en la parte que se refiere a la indebida e incompleta fundamentación y motivación por parte de la responsable en lo concerniente a que se haya considerado irrelevante el hecho de que la convocatoria se encuentra hasta ahora solo autorizada por el presidente del CEN mediante providencias, pero no han sido ratificadas por la comisión permanente de dicho partido, y que el que se haya confirmado el acto por la Comisión de Justicia carece de certeza jurídica por su falta de definitividad, a de estar pendiente su validación por la citada comisión.
Este motivo de agravio lo plantearon también los inconformes en la instancia partidista en los siguientes términos, señalando la incertidumbre y desapego a las normas estatutarias del PAN de que la Comisión Permanente del CEN no ejerciera sus facultades para la aprobación de la convocatoria como órgano inicialmente facultado o ratificador de las providencias emitidas que la autorizaron. Desde mi punto de vista, no se puede considerar exhaustiva la actuación de la responsable al señalar sobre este agravio que, si bien la Comisión de Justicia Partidaria pretende justificar que la providencia fue realizada por el presidente del CEN, tomando como base datos de la propia providencia y fundamentándolo en la normatividad del partido, creo que dejó de motivar su resolución respecto a cuándo fue comunicada la providencia del presidente del comité a la comisión permanente de dicho partido, así como en qué se justificaba que se encontrara pendiente de ratificación por el último órgano señalado. Asimismo, se dejó de pronunciar si dicho hecho tornaba como incierto el contenido de la propia convocatoria. Ciertamente, la responsable, previa a la emisión de la resolución combatida, debió tomar en cuenta y, en su caso, requerir al órgano competente si la providencia de autorización de la convocatoria se encontraba ratificada o no por la comisión permanente, y partiendo de ello establecer que, de no encontrarse ratificada por dicho órgano partidista, se estaba ante la presencia de incertidumbre respecto a la subsistencia de la propia convocatoria, así como, consecuentemente, de los requisitos que contenía, los cuales solo se podían analizar si la convocatoria estuviese ratificada. Esto es, si bien el presidente puede aprobar la emisión de la convocatoria a través de una providencia, en el caso, la autorización realizada a esta fecha aún se encuentra sujeta a la ratificación del órgano partidista colegiado, como lo informaron las instancias correspondientes. Esto es, a más de 2 meses de la emisión de las providencias en el mes de septiembre, la comisión permanente no se ha pronunciado cuando dicha comisión, de acuerdo con los artículos 39 de los estatutos y 2 del reglamento de la propia comisión, ambos del PAN, tienen el deber de reunirse una vez al mes, sobre lo cual la comisión permanente no ha justificado en forma alguna por qué no se ha pronunciado al respecto. En tales circunstancias, la autoridad responsable al emitir la resolución impugnada, en mi consideración, debió advertir que la omisión de la comisión permanente de pronunciarse sobre la ratificación de las providencias realizadas por el presidente del CEN no estaba plenamente justificada. Por estas consideraciones, estimo que lo procedente era considerar fundado este agravio y revocarlo para el efecto de que el órgano partidista responsable, en este caso la Comisión de Justicia, se cerciore si ha sido ratificada o en su caso requiere esa ratificación para que pueda analizar la propia convocatoria en sus méritos. De manera que, al no estar planteado en estos términos de aprobarse por la mayoría, pues me apartaría por estas razones que he mencionado y emitiría un voto particular al respecto. Es cuanto, magistrados, no sé si habría alguna otra intervención. De no ser así, Secretaria General en funciones, le solicito que tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández, ponente en el asunto de cuenta. A favor del proyecto. Magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar. A favor del proyecto. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. En contra del proyecto en los términos de mi participación, secretario. Magistrado presidente, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 272 de este año, ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra por parte de usted, magistrado presidente, quien ha anunciado la emisión de voto particular. Gracias, Secretaria General en funciones. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 272/2018, se resuelve
Primero, se confirma la resolución partidista CJ-JIN-247-2018 por las razones expuestas en la consideración cuarta de la presente sentencia. Segundo, se ordena informar a la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la emisión de la presente sentencia en cumplimiento al ordenado en su resolución emitida en el expediente SXJDC 915/2018. Finalmente, al haberse agotado el análisis y resolución del asunto objeto de esta sesión pública, siendo las 20:27, se da por concluida.